Muy buenas noches, qué bueno que nos están acompañando este martes. Tenemos la oportunidad también de estar transmitiendo un mensaje importante e interesante también para toda la comunidad de la Iglesia del Tercer Día y para todas las personas que igual nos puedan estar observando. El día de hoy, martes 6 de mayo de 2020, bueno, vamos a seguir con el mensaje que habíamos dejado en parte del martes pasado y habla sobre las leyes de la información. Entonces, hemos aprendido la importancia de hacernos llegar información eficaz, verdadera, oportuna, y hemos aprendido que la información cuando llega a nuestras vidas va a producir en nosotros también un proceso, una reacción. Y vamos entonces a continuar con esta parte de la importancia de la información en nuestras vidas. Recuerden que siempre estamos tomando decisiones a través de la información que recibimos. La, la base de nuestras decisiones siempre va a ser la información. O sea, es, a fin de cuentas, no solo lo que sabemos, sino la información es el elemento ignitor de nuestras tomas de decisiones. Así que vamos a continuar. La información tiene una característica única y es que desaparece cuando cumple su función y se convierte en un soporte de una nueva información. ¿Sí? Así, nuestro cerebro está lleno de información recibida que tiene como función principal el procurar acceder a más información. Lo podríamos decir así, saber para saber más. De modo que la información que recibió previamente nuestro cerebro le va a servir para acceder a nuevas informaciones. Esta nueva capacidad de interactuar dos elementos que arrojan información que de origen estaban desconectadas, pero cuando llegaron a nosotros fuimos capaces de interconectarlas. A esto se le llama inteligencia. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo nos está llegando información de muchas maneras, de muchas formas y a través de muchos medios. Una persona podemos definir que es inteligente cuando puede ser capaz de tomar información, discernirla, saber cuál es la que vale la pena e interconectarlas para que esta nueva información que tiene le sirva de soporte para poder tomar una decisión o para hacer alguna actividad o para transmitir una nueva información. ¿Se dan cuenta, por ejemplo, que estamos en este momento en el proceso de pasar por ya más que una cuarentena, ¿verdad? Estamos en una contingencia sanitaria. Esta contingencia sanitaria lo que está haciendo es que nos está llegando información continuamente. El propósito es que la nueva información que venga, una, o valide la anterior, o anule la anterior, o complemente la anterior. Esto es fundamental en todo lo que nosotros hacemos y decidimos. ¿Sí? Esta capacidad, insisto, de poder identificar dos elementos que estaban previamente desconectados, pero después, gracias a la inteligencia, somos capaces de poderlos conectar. ¿Sí? Todo mensaje eficaz se convierte en un medio. Se los explico. Es decir, si la información que recibiste
cumplió su propósito, se va a convertir en la base de una nueva información. Esta nueva información se va a convertir en la base, muy probablemente, de tu toma de decisión, o igual y tendrás que esperar más información para tener una mejor posición de toma de decisión. Fíjense que, curiosamente, la información y la economía tienen mucho en común, pues en el ámbito de la economía, una función característica de las inversiones es que una inversión previa se pierde y se convierte en un medio para una nueva inversión. Así también la información previa se convierte en un medio de una nueva información, para lo cual desaparece como tal en su propio proceso. En economía diríamos, una vez que tú invertiste, el dinero que usaste para comprar esa inversión desapareció porque se convirtió ahora en el producto que tú tienes. Ya no puedes usar lo que ya gastaste. Ahora puedes usar lo que compraste para transformarlo y que te traiga un nuevo beneficio. Así pasa exactamente con la información, ¿sí? Y no solo con la información, pasa también con la luz, con el amor, con las palabras, con el perdón, por ejemplo, entre otros. Se los explico. Eh, yo le puedo decir a alguien que lo quiero mucho. Le puedo decir a mi esposa que la amo entrañablemente. Y esa palabra llega a esta persona y va a producir en ella un efecto, aunque la palabra desapareció. ¿Sí? Igual y nosotros no vemos una palabra, no vemos el te amo, te amo, te amo, te amo. Pero sí vemos el efecto que la palabra está produciendo en la persona, ¿sí? Aunque la palabra terminé de decirla, esa palabra produjo en aquella persona que la recibió un efecto. Así debemos entender cómo la información está transformando nuestro ánimo, está transformando nuestros efectos, está transformando nuestros afectos y está transformando también nuestras decisiones. Si algo es importante que hagamos en estos tiempos de cambio, es saber tomar buenas decisiones. La información cambia de fuente a medio. Y de esta manera me da la oportunidad de vivir un proceso de mejora, ¿sí? Lo que yo hice lo retroalimentó la información y yo supe si lo que yo quería recibir fue lo que recibí gracias a que se me retroalimentó la información. Si no es lo que yo quiero, entonces la nueva información va a producir en mí un nuevo efecto que me va a permitir tomar una nueva decisión. Y así, la inversión, eh, por ejemplo, que Dios hizo para comprar a todos los perdidos fue nuestro Señor Jesús hecho hombre. Imagínense esta inversión, ¿sí? El verbo fue transmitido, enviado en forma de hombre y fue enviado como la fuente de agua viva. Y entonces llega a nosotros el mensaje por medio del mensajero celestial y nos trae este mensaje de salvación. Ese mensaje llega a nuestras vidas, produce en nosotros una transformación, ¿sí? Cumple su misión y desaparece. Ahora se convierte en el medio que transforma y la nueva inversión de Dios en nosotros es el Espíritu Santo que Jesucristo mismo nos envió y que ahora habita en nosotros. Ahora entonces entendemos que esa primera inversión que hizo Dios produjo en nosotros un efecto, regresó y se convirtió en el medio para que ahora nosotros tengamos la oportunidad de compartir con el Espíritu. Es igual. Por eso es tan importante que entendamos cómo operan las leyes de la información. Jesús es el primer consolador y el Espíritu el segundo consolador. Jesús fue la fuente y se convierte en el medio para que viniera el segundo consolador, es decir, el Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que una característica de la información es su naturaleza combinatoria. Me convierto, ¿sí?,
en una fuente y después en un medio. Fuente y medio, fuente y medio. Y entonces se está combinando y está cambiando continuamente. Ahorita yo estoy aquí delante de sus cámaras transmitiendo un mensaje. Este mensaje está llegando a ustedes. Cuando nos podamos comunicar, ese mensaje, al producir en ustedes un efecto, va a hacer que ustedes me regresen esa información y eso va a convertirse en un elemento que yo voy a poder digerir para entonces poder transmitir algo nuevo. Y así es como opera la información. Ya hemos aprendido entonces que esta característica de la información es su naturaleza combinatoria. Las combinaciones de datos crean y arrojan datos más precisos, de modo que así es como la información se va creando. Y por supuesto, esta nueva información va a crear nuevos significados, ¿sí? Más información con nuevas configuraciones. De esta manera se van a derivar nuevas también soluciones. Eh, ¿Cómo entonces vamos a llegar nosotros a mejores soluciones? A través de la retroalimentación de la información. Es decir, aprovechando esta capacidad que tiene la información de convertirse en un medio y en una fuente. Medio y fuente. O fuente y medio. Entonces, transmito, ¿sí? Veo cuál es el efecto que produjo, ¿sí? Me lo regresa y ese produce en mí un cambio que ahora lo convierto en una fuente, produce algo y se me retroalimenta. Y así es como funcionamos permanentemente. Eh, por ejemplo, cuando ustedes pueden estar enojados con alguien, porque igual y uno pudo suponer y crear una fantasía en su cabeza creyendo que la otra persona dijo o hizo algo. Y entonces eso crea en ti un comportamiento. ¿Sí? Puedes estar indignado, molesto, hasta que igual y una nueva información te revela que todo lo que tú habías creído es falso. Y entonces esa nueva información va a producir en ti un cambio y una reacción. ¿Sí? Por eso les digo que es muy importante saber manejar la información, porque muchas personas en este momento de incertidumbre y de pandemia pueden estar imaginando muchas cosas que no son ciertas. Por eso es sumamente importante, bueno, si algo debemos aprender es aprender a saber manejar la información. Yo me convierto en este momento en una fuente, transmito información a ustedes. Ustedes les llega, ¿sí? Me regresan el mensaje a través del chat y esa información que ustedes me mandan va a producir en mí un cambio, una transformación que después yo se las voy a revertir en una nueva fuente y eso va a llegar a ustedes, produce un cambio y me lo regresa. Es así como funciona. Para entonces ir mejorando nuestros procesos, necesitamos tener información continuamente que nos esté retroalimentando. ¿Sí? Eh, para que tengamos nuevas revelaciones, una nueva revelación es el resultado de el proceso continuo de fuente y medio que la información tiene. ¿Sí? Vimos el mensaje, por ejemplo, del domingo. Se llamó un mensaje absurdo, ¿se acuerdan? Es absurdo el Evangelio. No, por supuesto que no. ¿Hasta cuándo? Hasta que entonces tenemos la información completa que reafirma nuestra posición en el Evangelio. Por eso, sí, leemos, volvemos a leer, vemos una fuente, leemos otra fuente y aprendemos una y otra vez hasta que tenemos los elementos completos de juicio para establecer nuestra postura. Así que tenemos que aprender a usar adecuadamente las leyes de la información. ¿Sí? Esta situación combinatoria de la información eh, indica lo que se le llama el principio de sustitución. Se los explico. Toda información oculta información. A eso se le llama el principio de sustitución.
diría en palabras más sencillas. Lo que tú sabes ahora eh, se convierte en la tapadera de lo que ahora ignoras. Básicamente dice así. Porque tú sabes lo que ahora sabes, has dejado de saber lo que ahora ignoras. De modo que, gracias a que ustedes están conectados en este momento a este canal, es que dejaron de ver otro canal. De modo que la información que se transmitió en el otro canal es una información que ustedes ignoran porque eligieron ver este canal. Así funciona la información. Aunque está abierta a las 24 horas, transmitiendo continuamente infinidad de mensajes, solo los mensajes que tú decidiste recibir son los mensajes que van a transformarte y te van a ayudar a tomar una decisión adecuada. Toda información oculta información. Por eso, muchas veces, cuando vemos un programa de noticias, ¿sí? Tendríamos que ver esta información que nos está llegando, qué otra información está ocultando. Una habilidad de nuestro cerebro es recibir la información y estar preparado para transformarla, asimilarla y también anhelando recibir más información, como si la información misma fuera el alimento del cerebro. Cada nivel de información conforma un nivel de realidad, pero recuerden que una información oculta otra información. De modo que este nivel de realidad que ahora yo puedo estar viviendo está excluyendo u ocultando otro nivel de realidad. De modo que cuando sabemos algo, ese proceso nos aleja de otro conocimiento que podría contener la información que está oculta por la información misma que ahora nos llega. ¿Sí? Se los digo así. Si hemos creído la mentira, esa mentira igual y está ocultando la verdad. Por eso es tan importante. No, mejor cree la verdad para que la verdad oculte la mentira, tape la mentira. Por eso bien dice Juan capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? Libre del engaño, de la mentira, por supuesto. Porque mientras sigas creyendo la mentira, va a seguir validada en tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que la información de la verdad venga a tu vida y cubra, elimine la información de la mentira. Una información oculta otra información. Pasa igual también con la economía. Y fíjense que en las leyes de la información y las leyes de la economía son muy similares. Pero esta parte de la información y la economía la vamos a ver el próximo martes. Así que no se lo pierdan, vamos a aprender muchísimo más. Dios me los bendiga y que el Señor los guarde.